to a better tomorrow. Esto es la guerra. Luchamos porque estamos cansados de vivir esta servidumbre y esta corrupción de las embajadas de Estados Unidos, Francia y Canadá. Llamamos a los haitianos a levantarse. Tenemos que seguir la senda que marcaron nuestros ancestros para alcanzar la libertad. Hay manifestaciones que bloquean los caminos, saqueos a entidades de todo tipo, empresas, ONGs, han saqueado Cáritas, Programa Mundial de Alimentación, es decir, sus stocks de alimentos o de insumos de todo tipo. Los jóvenes están siendo captados por las bandas y están completamente aterrorizando a la población. Entonces se ven forzados a desplazarse y en una situación donde hay un vacío de poder político absoluto, un poder ejecutivo que quedó acéfalo luego del asesinato del presidente hace un poquito más de un año, y hay solamente 9 o 10 senadores de los 30 que deberían estar gobernando, y bueno, el poder judicial también muy débil, completamente abrumado por el crimen organizado, ola de secuestros. Así está hoy Haití, al borde de una crisis humanitaria enorme, según ha alertado Naciones Unidas esta semana, por todos los problemas que ya conocéis, a los que ahora se suma la llegada de bandas violentas. Naciones Unidas ha alertado esta semana sobre el riesgo de catástrofe humanitaria en Haití. Una situación en la que se mezcla pobreza, la crisis alimentaria, la subida de precios, el desgobierno y ahora también las bandas violentas que se han hecho con el control del país. Vamos a conectar con Haití, donde trabaja Damiana Lanús, que es directora ejecutiva de la ONG América Solidaria. Hola Damiana, gracias por acompañarnos. Hola Pablo, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por este espacio. ¿Dónde estás exactamente, Damiana? Estoy en las afueras de Puerto Príncipe, en una zona que se llama Kenskof, en una zona de montaña. ¿Y está la situación tranquila ahí en esa zona donde te encuentras exactamente o no? No tan tranquila, pero más tranquila que en el centro de Puerto Príncipe, claramente. Claro. Oye, cuéntanos tú, Damiana, que estás allí, ¿qué está pasando exactamente en Haití para que Naciones Unidas llegue a alertar sobre una catástrofe humanitaria en el país? Sí, tal cual. Bueno, la situación actual que estamos viviendo aquí en Haití es la tercera semana de confinamiento, o sea, yo no me puedo desplazar, con excepción de en los últimos 15 días, un solo día que hubo un poco de tregua y aproveché para salir, ir al supermercado, aprovisionarme, hacer algunos trámites, pero si no, en general, estamos cada persona en su casa, la oficina no la estamos pudiendo abrir por distintas razones. En primer lugar, hay manifestaciones que bloquean los caminos, saqueos a entidades de todo tipo, empresas, ONGs, han saqueado Cáritas, Programa Mundial de Alimentación, es decir, sus stocks de alimentos o de insumos de todo tipo. Han incendiado también empresas, ataques a casas particulares, es decir, todo esto en el lapso de las últimas 2 o 3 semanas, en donde los manifestantes están protestando principalmente contra la escasez de combustible y de productos elementales para la supervivencia y por el aumento de los precios también del combustible y de todo tipo de productos, o sea, el aumento del costo de vida. Están también pidiendo la salida del actual primer ministro, jefe de gobierno, Ariel Henry. Ante esto, que tiene que ver con el aumento de los precios y con la escasez, se suma lo que tiene que ver con la violencia y la inseguridad. Las pandillas que en el último año y medio con mucha fuerza se han venido extendiendo, es decir, tienen una fuerza ilimitada, no están pudiendo ser controlados por el Estado de Derecho, por decirlo así, por las fuerzas oficiales, y están obligando a miles de personas a huir obviamente que se está dando un éxodo dentro de lo que es Haití hacia afuera del país, quienes pueden hacerlo, quienes acceden a una visa y demás, pero más allá de eso, dentro del territorio nacional, personas que están huyendo de sus hogares
y buscando refugio, ya sea fuera de la ciudad donde están habituados a residir o en lugares improvisados como plazas públicas donde se están alojando centenares de personas, sobre todo a partir de una fuerte crisis que hubo en el mes de julio. Así que bueno, también comercios, mercados, escuelas se ven forzados a cerrar sus puertas y esto reduce los medios de vida y el acceso a los servicios básicos para toda la población en general y para la población más vulnerable, obviamente, en particular. Claro, es que con este panorama que nos estás pintando, Damiana, se entiende mucho mejor esa alerta de Naciones Unidas, ¿no? En fin, una crisis política, escasez, protestas en las calles, grupos violentos, esta es la tormenta perfecta. Sí, sí, tal cual. Así es. Como estaba diciendo, actualmente las bandas armadas, los gangsters, están bloqueando la salida del combustible del puerto, es decir, lo que es la terminal Barreux, que es donde se estoquea el combustible que va distribuyéndose en los distintos focos de las estaciones de servicios y demás, está imposibilitado de salir de ahí. Y también en la aduana están los contenedores con insumos y alimentos. Claramente es un país netamente importador, como se sabe, y la verdad es que no está, por ejemplo, hay escasez de agua potable. Yo tengo colegas en este momento, yo personalmente tengo ciertas reservas, pero tengo colegas haitianos que tienen niños pequeños y no están realmente consiguiendo agua potable. Están teniendo que hervir, al mismo tiempo hervir quemando madera, porque no pueden acceder a combustible para poder, es decir, gas propano, está escaseando realmente todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Claro, y estoy hablando de personas con trabajo, con estudios, o sea que ni hablar de los estratos más bajos de la población. Hasta los hospitales están anunciando cierres, ¿no? Los hospitales están cerrando, sí, ya incluso llegan cartas como nota de prensa, cartas oficiales de parte de Hospital Barreux, de Hospital Saint-Luc, de la Fundación Saint-Luc, que pertenece a una congregación de la iglesia y que tienen 3 centros de salud que anunciaron su cierre. Realmente porque no pueden sostener el funcionamiento a base de combustible, porque la electricidad, como no está distribuida públicamente, no está el servicio. Es decir, el EH en algunas zonas funciona en algunos horarios, hay distribución eléctrica, pero no todos los hogares o las instituciones llegan a estar conectados dependiendo de dónde estés geográficamente localizado, pero además en los horarios en los cuales no hay distribución pública, hay que depender del combustible. Y el combustible no solamente escasea, sino que el precio aumentó en un 130% en esta última par de semanas. Claro, y ese confinamiento en el que estáis, Damiana, ¿es por seguridad o exactamente por qué es? Es una combinación entre seguridad y escasez, porque si abrimos la oficina tenemos que poner en funcionamiento el generador energético que se alimenta a base de combustible y entonces estaríamos quemando nuestras reservas. Es decir, todo es una cadena que está asociada una cosa con otra. Por esa razón ya veníamos en un formato de trabajo reducido y ahora directamente estamos intentando abrir una vez a la semana por lo menos. Yo, por ejemplo, mañana voy a tratar de bajar, voy a ver si lo consigo. Pero bueno, ahora también se anuncia intervención de fuerzas de seguridad para poder estabilizar esta situación con ayuda externa, entonces esto probablemente pueda llegar a ser en unos días. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Claro, y es que además estamos hablando de Haití, que ya viene con una serie de catastróficas desdichas, ¿no? En su historia más reciente. Toda esta situación está golpeando al país más pobre, ¿no? de América Latina. Así es, y en una situación donde hay un vacío de poder político absoluto, un poder ejecutivo que quedó acéfalo luego del asesinato del presidente hace un poquito más de un año, quien además ya estaba gobernando por decreto, y además un poder legislativo que dejó de funcionar también en 2021 cuando terminaron los mandatos, y al no haber elecciones, es decir, no queda ningún diputado en funciones de los que supuestamente tendrían que ser 119 escaños, y hay solamente 9 o 10 senadores de los 30 que deberían estar gobernando,
Y bueno, el Poder Judicial también muy débil, completamente abrumado por el crimen organizado, ola de secuestros. El fin de semana pasado hubo, creo que, en una semana aproximadamente se registraron 40 secuestros. Esto es moneda corriente. Además, este año, a principios de este año, se llegó al mandato de jueces de lo que es el máximo órgano judicial del país, y no se pueden nombrar otros jueces porque ni el Senado ni la presidencia están en funciones. Así que bueno, incompetencia, corrupción, insuficiencia de infraestructura, de salarios, de logística, etcétera. Madre mía, Damiana. Claro, tú me decías, nosotros más o menos a duras penas salimos adelante. Otra cosa son las capas más bajas de la sociedad haitiana. ¿Cómo están viviendo esas personas esta situación? ¿Cómo sobreviven? Son justamente los que se están viendo más afectados por la violencia en sus barrios donde ellos residen, en donde los jóvenes están siendo captados por las bandas y están completamente aterrorizando a la población. Entonces se ven forzados a desplazarse. Nosotros en la Fundación América Solidaria justamente hay una persona que acaba de sufrir hace un par de meses una situación de este tipo, así que estuvimos teniendo que actuar para asistir a su familia. Realmente es terrorífico la violencia de estas pandillas, o sea, atacan, incendian las casas de las personas. Bueno, nosotros acabamos de hacer una intervención ante una emergencia en el mes de julio, donde se desató un conflicto armado entre pandillas en la zona de Cité Soleil, que es el barrio más densamente poblado y más vulnerable del conurbano de Puerto Príncipe. Entonces hubo una hermana francesa, la hermana Paesi, de una congregación que se desprende de las Hermanas de la Caridad de Calcuta, en donde empezaron a salvar a los niños, niñas y adolescentes, a sacarlos de Cité Soleil y a empezar a tocar las puertas de colegios privados como San Luis Gonzague, de los jesuitas y otros colegios, San Paul, que estaban justo en receso por vacaciones, o por lo tanto estaban con sus instalaciones disponibles, así que empezaron a ser alojados más de 800 niños en el lapso de 2 semanas, y nosotros con ayuda de Manos Unidas, la Fundación Española, pudimos realizar una intervención para dar no solamente alimentos, un complemento de alimentos y jugos, insumos para complementar la ayuda que ya estaban recibiendo, sino también poder brindar apoyo psicoemocional a estos niñitos y niñitas que estaban sin sus familiares, sus casas siendo quemadas, y sin saber cuál iba a ser su futuro inmediato, porque después de 2 semanas los colegios tenían que reabrir y no había un plan de relocalización todavía para ellos. Así que ahora la idea es seguir trabajando con esta población, con esta congregación y con el apoyo de Manos Unidas. Madre mía, Damiana, cuando vais a una casa y os encontráis con uno de esos chicos, uno de esos menores, en fin, ¿qué os encontráis exactamente? Me los imagino aterrorizados, claro, en medio de toda esta situación que nos estás describiendo. Sí, el contraste de lo humano, ¿no? Porque los ves y se alegran de verte, sonríen, están deseosos, deseando jugar, compartir un tiempo de recreación, y realmente lo disfrutan, y es muy evidente la necesidad que tienen de cariño, de afecto, pero al mismo tiempo en su vocabulario se puede ver a la luz inmediatamente que están traumatizados por los temas que traen a colación, o incluso temáticas o palabras que no tendrían por qué estar en la boca de niños, ¿no es cierto? Así que... Uh-huh. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de fuera? ¿Son de ahí propios, locales? ¿De dónde vienen? Son locales los grupos armados. Sí, son locales, pero claramente están siendo fomentados o financiados o, ¿cómo puedo decir?, motivados por fuerzas tanto locales, por intereses económicos y políticos locales, y muy probablemente ligados a internacionales también, todo lo que tiene que ver con el tráfico de armamento, drogas, ¿no es cierto?, todo lo que es el modus operandi de estas bandas en la región. Uh-huh. Claro, yo no sé si los haitianos todavía guardan esperanzas, Damiana, de que algún día
el país irá mejor, mejorará, porque cada vez que conectamos para contar algo de Haití es para contar una desgracia, un terremoto, ahora mismo esta inseguridad, este desgobierno, el asesinato del presidente, ahora estas bandas criminales que os dificultan el trabajo y la vida en general de la isla. ¿Los haitianos tienen esperanzas de que alguna vez su país irá mejor y se podrá vivir? Esperanzas sí tienen y tienen una enorme capacidad de resiliencia, pero lo que les está faltando es una madurez cívica. Y es decir, yo lo definiría de esa forma, para encontrar un rumbo, para poder organizarse, dialogar, poder armonizar diferencias y encontrar liderazgos que los puedan conducir hacia una madurez institucional, política, democrática, ¿no es cierto? Pero yo creo que esperanzas tienen, pero bueno, el éxodo que estaba comentando hace un momento también habla de una desesperanza, ¿no? Claro. Yo creo que hay una combinación. Hay quienes la tienen y quienes la van perdiendo también. Uh-huh. ¿Hacia dónde se van los haitianos? Bueno, hacia cualquier parte del mundo, donde puedan, ¿no? Donde tú mismo lo decías, donde puedan conseguir visado, pero mayoritariamente, ¿República Dominicana o...? República Dominicana hay algo de migración formal y algo de migración informal porque es la única frontera terrestre, claro. Pero hay una enorme cantidad de haitianos en República Dominicana. Se habla incluso de entre 1 millón y 2 millones de haitianos, por lo menos hace un año atrás, hoy no sé cuál será la cifra actualizada, pero después también obviamente van a Canadá por un tema de lenguaje, de idioma, claro. Y a Estados Unidos por cercanía y también porque hay mucho expatriado haitiano en Miami, en Atlanta, hay, digamos, algunos focos de población haitiana específicamente en algunos lugares de Estados Unidos a donde ellos van. Bueno, pues Damiana, vamos a ver si es verdad esto que nos decías, que Haití por fin alcance esa madurez, ¿no?, que nos apuntabas y pronto podamos hablar contigo por otros motivos que no sean estos que nos han llevado a comunicar con la isla. Muchísimas gracias, Damiana, por acompañarnos en Punto de Fuga y muchísima suerte, de verdad. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes.